Yo siento a Fidel como mi papá, porque sin él yo no me hubiera imaginado ni pagarme mis estudios, ni pagarme pagar mi médico. No todo el mundo tiene la misma opinión. Hay personas que lo detestan, quiere que Fidel se caiga y que vengan los americanos para Cuba y se adueñen de Cuba y esa serie de cuestiones. Pero yo no soy partidario de esos pensamientos de varias personas que... Cuando él muera, la gente, los americanos harán fiesta. De ninguna forma lo han podido matar. Entonces yo pienso que cuando él muera, harán fiesta, si ya no están de fiesta. Tiene que morir porque ya está ya mayor. Pero bueno, hay personas capacitadas para tomar las riendas. Las riendas para que siga las cosas marchando como hasta ahora. Todo varía con el tiempo. Aquí con el tiempo varía todo. Y aquí a 20 años va a ser diferente. Aunque pase lo que pase, hay el cambio que haya, va a ser diferente. Porque desgraciadamente el mundo es así. Esta es mi sala. Aquí es donde yo paso el resto de las horas del día. Mi mesa. Aquí es donde yo como. Mi frío. Mi equipo. Mi lavadora. Esta es mi cocina. Aquí es donde yo cocino. Mi baño. Este es mi cuarto. Aquí es donde yo duermo. Este es mi libro de abastecimiento. Esta es la libreta que tenemos todos los cubanos, donde se cogen los mandados del mes. Uy, como tenía cosas, casi todo. Bueno, es verdad que lo único que había sacado era el arroz. Compré los frijoles, el arroz, el jabón de lavar, pasta de dientes, frijoles negros. No es bastante, pero por lo menos me ayuda. Yo nací en Guantánamo, en un barrio muy pobre, y ya a los 8 años estaba detrás de los marines de la base naval de Guantánamo, que nos tiraban dinero, la peseta norteamericana de 50 centavos, para que los muchachos nos diéramos golpe unos con otros, para tratar de alcanzar la peseta. Pero lo más importante era el periodo de los viernes y los sábados que los llevábamos hasta la zona de prostitución y nos pagaban con una caja de cigarro Camel o Chesterfield o sencillamente nos daban una peseta. ¿Cómo están ustedes ahí? ¿Cómo está, socio? En este sentido, podría afirmar la diferencia entre la juventud de mi época, cuando niñez, y la actual. Empezando que están obligados por una ley a ir todos los días a la escuela hasta alcanzar como mínimo el 9º grado escolar. El nivel de cultura de nuestra juventud es una juventud más formada desde el punto de vista político, desde el punto de vista cultural, con mucha más perspectiva. Solo que la mayoría de nuestra juventud surgió después del triunfo de la revolución y realmente no siempre puede comparar, como lo de mi generación, las barbaries o las barbaridades que se hacían antes del triunfo de la revolución.
casa es una casa pobre, pero lo que hay está limpio. Una casa campesina. La vida mía es trabajar. Llevo de casado con mi señora 50 años. Cuando no estoy trabajando en el campo, le ayudo a mi señora a trabajar. Y me siento orgulloso de mi trabajo, de aquella con todas las amistades, me llevo con todas las amistades, ¿verdad que sí? Yo tengo 85 años de edad, pasé lo malo y estoy en lo bueno. Cuando hay un enfermo, atienden igual a un millonario que a una persona humana y humanitaria. Si llega un millonario que sea, porque no fue de Cuba, en Cuba no es millonario, y llegan enfermos, primero miran a aquel pobre que todo. Allí no cuesta un centavo una medicina, no cuesta una llamada, una ambulancia, tenemos ambulancias de todas las ambulancias, todas. Hace una llamada y de Pinar del Río. Aquí a Viñales, lo que hay son 15 minutos. Si lo fuera por Fidel no tuviéramos esto. No se trata que el pueblo le tenga culto a Fidel, sino que el pueblo está agradecido por las cosas que ha hecho el comandante jefe. No solo antes del periodo de la revolución, que luchó en defensa de los pobres, en defensa de los humildes, sino después del triunfo de la revolución, que ha dedicado su vida entera, íntegramente, sin muchas satisfacciones personales, salvo la satisfacción de saber que estaba ayudando a su propio pueblo, al pueblo cubano. Ese es el respeto que le tiene la población a Fidel, esa admiración a Fidel. Yo también digo, Fidel es mi padre. Bloqueo que nos hace hoy un daño incomparablemente mayor, puesto que no tenemos dónde apoyarnos para combatirlo, puesto que no tenemos aquellos recursos y aquella solidaridad que emanaba del campo socialista y de la Unión Soviética fundamentalmente. El bloqueo económico, financiero y comercial impuesto por los gobiernos de Estados Unidos contra el pueblo de Cuba realmente ha afectado profundamente nuestro desarrollo. Ha afectado incluso nuestras libertades de comercio, de intercambio con el mundo. Nos impide que nos abramos al mundo como pedía el Papa Juan Pablo II. Cuba no puede venderle níquel a Japón porque los japoneses no pueden fabricar un automóvil con níquel cubano porque después no se lo pueden vender a los norteamericanos. De manera que el llamado embargo afecta las relaciones de Cuba no solo con los Estados Unidos, sino con Japón y con el resto del mundo, con Canadá, con México, con cualquier otro país. Una vez Fidel lo dijo en un discurso hace muchos años, Cuba es como la gran venganza moral de los oprimidos de este mundo. Me gustó mucho la frase porque me parece muy cierta. O sea, un pequeño país muy occidental, donde todo se medía por el dinero de hace 200 años, un país muy cercano a Estados Unidos, físicamente incluso, que se liberó y que ha podido resistir a la potencia mayor que ha existido durante medio siglo y sigue teniendo su soberanía. El periodo especial es una crisis económica terrible, profundísima, y a escala mundial un gran desprestigio del socialismo. Cuba quedó en una situación terrible en que desapareció la calidad de la vida en gran parte, junto con
la mayor parte de la exportación, la industria, el transporte y una parte de los servicios. A mí me gusta más llamarle la crisis. Periodo especial no dice casi nada, al menos que dijéramos periodo especialmente negativo o malo. Recuerdo aquellos terribles momentos de los apagones o alumbrones, como decía la gente, ¿no? 8 horas con electricidad, 8 horas sin. A partir del 95 ha comenzado una etapa de muy lenta recuperación que también tiene situaciones muy diferentes. Por ejemplo, el turismo se convirtió en la fuente fundamental de divisas para el país, un país muy dependiente de sus relaciones externas. Yo creo que una de las consecuencias más importantes de la crisis fue el aumento de la desigualdad. Lo que pasó con la crisis y la reforma fue como un cambio obligado, porque no quedaba otra opción. Y fue además muy brusco. Es algo que a Fidel lo atormentó mucho, le dio mucho dolor tener que ceder en el sentido de, por ejemplo, la legalización del dólar, el turismo, un grupo de cosas que introdujeron grandes inequidades en la sociedad cubana. Mi sueño siempre, desde que tengo uso de razón, es conocer varios lugares del mundo, viajar, como puede viajar cualquier turista que saca un pasaje con un pasaporte y puede irse para cualquier lugar del mundo, mientras que el cubano, por situaciones, no podemos hacer. Por supuesto que yo quisiera viajar, conocer Milán. Mira, a mí me gustaría conocer Egipto, las pirámides de Egipto, esas cosas así, de la arena, del desierto. Países. Italia, España y Brasil. Sí, hay muchas necesidades económicas y producto al bloqueo nos dificultamos de muchas cosas. Por ejemplo, con los sueldos que se pagan tan bajos, no podemos comprarnos un par de zapatos marca Adidas o marca Reebok. Pero eso nadie lo puede entender. A mí si piensan que con poco dinero tú vas a comprar un zapato caro. Tienes que suplementar las demás necesidades para después comprarte un par de zapatos. Anteriormente fui profesor, o sea, fui a la universidad y estudié por 5 años. Me gradué como licenciado en lengua inglesa. Estuve trabajando en un preuniversitario por 4 años y me incorporé a desempeñar la labor que estoy desempeñando en este momento por una situación económica. Y conozco muchas personas que son ingenieros, médicos, que han cambiado su profesión y han cogido otra profesión. Ah, mira, a propósito, aquí lo tengo, se lo presento. Este es un compañero mío que está realizando la misma profesión que yo desarrollo, pero él se licenció en ingeniería hidráulica. Anteriormente, cuando me desempeñaba como profesor en lengua inglesa, ganaba el salario mío era de 365 pesos mensual. Y en la actualidad el salario mensual es de 240 pesos, más la propina que uno se pueda encontrar. Al principio sentí nostalgia, tristeza, porque tuve que dejar la profesión en la cual me gustaba. Nosotros somos un país que estamos sometidos al bloqueo y no tenemos acceso a una serie de cuestiones debido al bloqueo, ¿comprende? Y estamos luchando para salir de esta situación. Y eso repercute, por ejemplo, aquí mismo en el transporte. Tenemos situación con el transporte.
transportación, malísimo. Malísimo está la transportación porque hay pocos carros. Mira, fírmalo a él para que salga por la televisión. Señores, por favor. Él no ha tocado. Mira, sigue usted. Permiso, quítese la puerta. Permiso. Para allá, caballero. ¿Cómo hace uno si no tiene una fábrica de transportes, ni automotrices, ni ferroviarios? Alemania, cuando decidió vendernos locomotoras, nos las cobraba a un precio imposible de pagar. Ahora estamos comprando a China, estamos comprando a Irán, estamos comprando a numerosos países, pero cada vez que compramos transporte, por muy bueno que sea el acuerdo, esto cuesta mucho. Entonces, se hace muy bien, como pasó en la Asamblea Nacional del Parlamento en diciembre, en hacer una dura crítica al transporte. Yo quiero verlo complementado también con un conocimiento de las dificultades económicas. Cuba gasta una cantidad enorme de dinero en comprar las 3/4 partes de los alimentos que consumen los cubanos. Y nosotros los consumimos, pero hay que hacer dinero en otras cosas para comprarlo en un país que ha tenido fama de ser un país agrícola. Eso es una enorme deficiencia. Esto es para sembrar yuca. El cangrecito se siembra y después se... Esto es un país que, como dice el dicho, nos cuesta trabajo prosperar, porque no tenemos no tenemos exactamente lo que el país quiere. Pero sí les digo que si por el régimen que tenemos fuera, viviéramos aquí, mira, cómodo. Lo que pasa es que muchas cosas los impiden. Pero figúrate, hay que luchar. En el campo siempre las dificultades se notan un poco más, porque el campo es rudo, es una vida más difícil. Cuba se ha visto perjudicada en la parte económica por un bloqueo que no es un secreto, y eso ha afectado mayormente al campesino, que a veces no ha tenido maquinaria suficiente para trabajar o los fertilizantes necesarios para cultivar en la tierra, y tiene que seguir enfrentando ciertas dificultades. Pero en sentido general, el campesino mejoró muchísimo. Los hijos de los campesinos, con probabilidades de estudiar, de superarse, de participar en la vida social como una persona más, como un ciudadano más. Hay que cerrar las puertas porque el ruido es espantoso. En este país había solamente 3 universidades. Ahora hay 14 universidades, una en cada provincia. En resumen, que eso que han ganado, esas armas poderosas que nos defienden, que es la educación y la salud, no solamente aportan a Cuba un desarrollo, un cambio fundamental, pero también ese cambio está yendo donde es necesitado. Ahora, en el cual Fernando Martínez Heredia reciba el Premio Nacional de Ciencias Sociales 2006
nadie quería perderla. Yo realmente me siento muy honrado, pero primero no estoy acostumbrado a los premios. Segundo, me gusta mucho entender que es algo más que personal, porque yo he formado toda la vida de grupos que han tratado de que el conocimiento y el pensamiento social sean un ejercicio de mayor humanidad. Nuestro proyecto, la cultura, tiene una función emancipatoria central. Es decir, la cultura en nuestro proyecto de transformación del ciudadano, del hombre y de la mujer, la cultura es decisiva. Acuérdate aquella idea de Martí que Fidel ha utilizado también. Es el único modo de alcanzar la libertad, ser culto. Yo siento que el pueblo cubano es más culto, es mucho más culto, está mucho más informado y eso le permite ser más libre. Le permite ser más libre, yo pienso que tenemos muy buenas condiciones en estos momentos de crear mayores espacios de participación y gobernabilidad popular, porque realmente nuestro pueblo es más culto y por tanto es más libre. La revista Temas es una revista que aborda aspectos muy diferentes de la problemática social, cultural, económica, política. La revista tiene apoyo del Ministerio de Cultura, del Instituto del Cine, pero también tiene apoyo de organizaciones no gubernamentales, de instituciones como por ejemplo la UNESCO, pero no es la revista de una institución determinada. La sociedad cubana ha cambiado. Es una sociedad socialista, es una sociedad donde se busca preservar a través de la política social, se busca preservar las realizaciones sociales, la educación, la salud, el empleo. Es un proyecto de justicia social. Pero ese proyecto se ha visto afectado por los cambios que han ocurrido, por la crisis económica que ha ocurrido desde principios de los años 90. O sea, estamos al cabo de un proceso de transformación en donde no solamente la sociedad cubana es más desigual de lo que era, sino que hay una cultura de la discusión, una cultura del intercambio de ideas, una cultura de la crítica que no existía hace 20 años. Sandunguera, que tú te vas por encima. Tú eres así, que tú te vas por encima. Los hombres con las mujeres, ponte gran comercial que tú quieres. Mueve el cuerpo, dale, mueve el cuerpo, dale. Traemos distintos grupos de poetas, distintos grupos de trovadores, de músicos, de artistas, de pintores, que tienen distintas maneras de pensar y aquí pueden expresarse. Porque lo que a nosotros más nos interesa es que se pueda ver la diversa Cuba. Y como decía Mauri, que se oigan las tantas voces que hay en Cuba. No es que hagan en contra del gobierno. El hecho de la disensión más bien es intentar manifestar artísticamente lo que ellos expresan. Porque según ellos no hay una libertad de expresión en la que se puedan desarrollar. En realidad no la tienen. Más bien buscan más que un espacio artístico. Buscan un espacio performático en el que puedan, ubicar un plano para haber realizado su arte o haber evolucionado su manifestación artística. Hay una pila de espacio, pero en la televisión cubana no lo vas a encontrar. Incluso hay mucho miedo y hay mucha, como decía Mauri ahorita, autocensura. Hay mucha autocensura, hay mucho miedo. Aquí el sistema ha hecho que los espacios institucionales sean todos bajo la ideología del sistema político que rige. Por tanto, el espacio para la disensión objetivo es el espacio alternativo objetivo también. Mira, vivimos en un país político puramente, es puramente político. Todo lo que hacemos aquí es político. El cubano no ha dejado de ser capitalista en su modo de concebir el bienestar. ¿Quién concibe el bienestar? Un carro, una casa, equipos electrodomésticos y ahora poder viajar. Y café y cigarro.
Y el café y el cigarro. Ahí. Cigarro, ya no ni tabaco. Café, Cigarro, American Blend. American Blend. El consumo, el cubano cree en el consumo y generación tras generación no ha dejado. El llamado socialismo cubano intentó frenar eso, pero no lo pudo. Sigue siendo. Se ha insertado producto de la libertad de consumo, el querer calzar, el querer vestir, el querer estar a la moda. Y creo que en definitiva el capitalismo no nos perjudica, más bien lo que nos atosía. La mayoría de los cubanos no tienen acceso a los medios, acceso libre por ley a los medios de comunicación. ¿Y qué cosa es la libertad? Claro. Sí. Es un concepto relativísimo, porque nosotros Pero hemos llegado con revolución. gente que tienen posibilidades de viajar de eso, pero no tienen una libertad realmente. Están compenetrados con todo el consumo, con todo el trauma que le ha generado su propia nación. Entonces eso me hace cuestionar qué es la libertad. Ese soy yo, el que está en el medio. Mi nombre es Oscar Espinosa Chepe, yo soy economista y preso de conciencia. Yo fui arrestado en la Primavera Negra del 2003, condenado a 20 años de cárcel y me encuentro en estos momentos en libertad condicional por problemas de salud. Yo fui muchos años funcionario del gobierno, fui diplomático, serví en la antigua Yugoslavia como consejero económico, serví lealmente, pero en un punto determinado no estuve de acuerdo con el gobierno y presenté algunas opiniones que diferían y por eso me sacaron del sector de relaciones exteriores. Pero no solo me expulsaron a mí, sino que poco después a mi esposa le exigieron que se divorciara de mí. Ella era funcionaria del Ministerio de Relaciones Exteriores y por no querer divorciarse de mí, a ella también la expulsaron, la botaron del trabajo, nos dejaron sin trabajo en condiciones muy difíciles. Hoy un cubano, por ejemplo, no se puede alojar en un hotel, es solamente para extranjeros. Hoy un cubano no tiene acceso a internet, hoy un cubano no tiene derecho a comprar una computadora, a tener un video. El salario es miserable, el equivalente del salario promedio en Cuba son alrededor de $16 al mes y los cubanos por eso están empujados al delito. Y por eso el índice de Cuba de población en prisión con respecto al total de la población es uno de los más altos del mundo, el más alto de Iberoamérica. 487 presos por 100.000 habitantes. Y eso es una ofensa. Y eso lo ha producido la crisis que vivimos durante tantos años por un modelo totalitario que ha arruinado el país. La agricultura está destruida, la industria está destruida, el país se ha descapitalizado absolutamente desde el punto material, pero también humano, porque los especialistas se marchan del país o se van al turismo a trabajar de sirvientes de los extranjeros para buscar las propinas para sobrevivir. Nuestro movimiento está impulsando un proceso cívico, un proceso en el cual los ciudadanos reclamen sus derechos para que las leyes lo garanticen. Eso fue el proyecto Varela, eso es el proyecto Varela, una iniciativa que se apoya en la Constitución, por la cual se pide un referendo para que los ciudadanos puedan alcanzar la libertad de expresión. El proyecto Varela, que ha sido apoyado por la mayor parte de la oposición en Cuba, tenía una fuerza extraordinaria. Se llevaron miles de firmas a la Asamblea Nacional para pedir un referéndum y esto provocó que el gobierno tuviera una reacción muy fuerte porque la oposición había ido a hablar con el pueblo y le estaba pidiendo el apoyo. El pueblo estaba perdiendo el miedo y estaba firmando el apoyo al proyecto Varela, y esto es un sistema que se basa en el miedo, en la represión, y eso lo tenía que parar.
La mayoría de los líderes del proyecto Varela están en prisión todavía. De los 75 que encarcelaron en el 2003, quedan más de 50 y de ellos casi todos eran activistas del proyecto Varela, además de periodistas independientes y otros activistas cívicos. Caminamos porque nosotros pedimos la libertad inmediata e incondicional de los 75 prisioneros de conciencia de la Primavera Negra del 2003 y también de todos los prisioneros de conciencia y políticos pacíficos cubanos. Tenemos una gran represión del gobierno por caminar, porque el gobierno no le permite a nadie expresarse y mucho menos en las calles manifestar por sus derechos. Cuando nuestro movimiento decidió decir no tengo más miedo, queremos cambio, el régimen comenzó la represión. Ese cartel representa al presidente Bush contra el embargo y hay un gusano porque el régimen nos llama a nosotros gusanos. Mi familia y yo somos vigilados constantemente, hay un dispositivo permanente para mirar quién entra, quién sale a esta casa y como ustedes ven, el barrio está rodeado de carteles ofensivos. Esos carteles fueron colocados por orden de la seguridad del Estado y nos marcan para que exista el terror, para que todo el que se acerque a nosotros sepa que se está acercando a alguien que está sentenciado, marcado como enemigo de la revolución. Cuando ustedes salgan de aquí, obviamente serán observados, es posible que sean seguidos. No sé si serán interceptados o no, no sé si lo harán en el hotel, quizás salgan del país sin mayores problemas, es lo que yo les deseo. Yo no conozco a nadie de los grupos que se oponen al gobierno, ni conozco ninguna organización que se oponga al gobierno cubano, que deje de aceptar el apoyo de los gobiernos extranjeros y en particular de los Estados Unidos, por lo cual carecen de legitimidad. Los que afirman que el gobierno de Estados Unidos da dinero a la oposición cubana repiten lo que dice el régimen. El gobierno de los Estados Unidos no da dinero a nuestro movimiento, no da dinero a la oposición. Sé que hay muchas personas honestas, buenas, en el mundo que creen que cuando respaldan al gobierno cubano están respaldando una buena causa, pero no es así, lamentablemente. Puedo decir que en nuestro país el ciudadano, el pueblo, no tiene ningún control de lo que gasta el gobierno ni de cómo lo gasta. Gasta mucho en propaganda, gasta mucho en los privilegios de los que gobiernan, que tienen casas, autos, magníficas residencias, entran y salen al país, algunos de sus hijos estudian fuera de Cuba, viven como verdaderos ricos mientras dicen al pueblo socialismo o muerte. Yo me llamo Daisy Rubiera Castillo. Esta es mi casa. Yo soy historiadora, me dedico a escribir testimonios. Estoy jubilada, pero no estoy retirada. Pienso que nuestro país tiene un sistema democrático con una dirigencia que el pueblo erige a través de unas elecciones diferentes a las del resto del mundo, pero nuestras elecciones, que las consideramos que son democráticas, así como las tenemos. Por tanto, no creo que Cuba sea un país donde impere un totalitarismo, sino una democracia participativa
donde el pueblo elige por su propia voluntad su dirigencia. El sistema político cubano, según la Constitución, tiene al Partido Comunista como la fuerza esencial. Ese Partido Comunista tiene un primer secretario, que es elegido en los congresos del partido y que la votación la hacen los delegados a ese congreso. Delegados que son elegidos desde las bases, desde los núcleos del partido. Por otra parte está la estructura de la Asamblea Nacional, ¿sí? de la Asamblea de Diputados, que van siendo elegidos desde la base, ¿sí? en esta estructura territorial comunitaria del poder popular. A la vez, la Asamblea Nacional es la que elige al presidente del Consejo de Estado y al presidente del Consejo de Ministros. La Asamblea Nacional es una asamblea que solamente aprueba unánimemente lo que se plantea, no hay discusiones prácticamente. No conozco un caso de un diputado que haya levantado la mano en contra de una propuesta en todos estos años. Es formal totalmente. Toda la prensa en Cuba es estatal, aquí no hay nada que sea privado, ni nada que sea independiente. Hoy en Cuba hay 609 diputados que se eligen a partir de 609 candidatos. Sonría, por favor, si usted cree que eso pueden ser elecciones. En el Reino Unido hay partidos políticos que tienen, por lo pronto tienen plataformas, programas de gobierno que los diferencian. En algunos aspectos muy poco. No hay diferencia sustancial entre ser un laborista o ser un conservador. El caso norteamericano, lo que decide es el dinero. Todo el mundo sabe que para poder ser candidato a alguna posición electiva en Estados Unidos se sabe cuánto cuesta, cuántos centenares de millones de dólares le costaría a una persona ser candidato a presidente. Luego, no es verdad que haya pluripartidismo. Hay que ser millonario o tener el apoyo de los grandes consorcios para poder ser candidato. Cuando algunos nos dicen, pero la democracia no es perfecta o no existe, algunos dicen no existe en Estados Unidos, que hay 2 partidos, o en el Reino Unido que hay 2 o 3 partidos. Nosotros decimos, eso es imperfecto, pero el que haya países donde la democracia no sea perfecta no quiere decir que los cubanos tengamos que vivir sin democracia. Cuando yo digo que los bordes de la libertad de expresión están conectados con el tema de la seguridad nacional, la seguridad nacional de Cuba es la relación con los Estados Unidos. Es ese conflicto en donde los Estados Unidos tienen el derecho legítimo, según ellos, de meterse en los asuntos internos de Cuba y de querer que el sistema político cubano sea a la manera del sistema norteamericano en términos de lo que a ellos les conviene. Esa amenaza constante de un enemigo que es poderoso, que no está del otro lado del mundo, sino que está a 90 millas, que está muy cerca de nosotros, es un factor doméstico, es un factor interno de la política cubana. Es imposible que haya ninguna discusión política sin tomar en cuenta esa amenaza. Nosotros no estamos de acuerdo con la política de Estados Unidos hacia Cuba. Entonces rechazamos el embargo y rechazamos las medidas de presión económica con Cuba, la injerencia en nuestros asuntos. Los cubanos debemos resolver nuestros propios asuntos. Creo que estas medidas de embargo han beneficiado al totalitarismo. En vez de hacerle daño, han servido como herramienta para el totalitarismo, para justificar la represión. Yo diría que Fidel Castro utilizara esto para cultivar el nacionalismo extremo en Cuba.
La libertad de expresión es un tema muy elástico, un tema que va y viene constantemente cuando se habla de la sociedad cubana. Pero yo creo que eso es un tema cambiante, siempre cambiante en cualquier sociedad, no solo en la sociedad cubana. En Estados Unidos también la libertad de expresión ha sufrido algunas contracciones, y en Irak, y en España, y en Londres, y en Jamaica, y en Haití. Bueno, Cuba no está fuera del mundo. Cuba no está exactamente en la luna, y también se suceden cambios no tanto en la libertad de expresión como en la conciencia de cuáles son los límites de esa libertad de expresión. Los límites son el respeto, yo creo, al otro. Los límites son el talento. Los límites son el propio derecho a la existencia de un proyecto social como el cubano. Y los límites se están discutiendo constantemente cuando uno es consciente de ese fenómeno y de ese debate social. Yo creo que esa llamada liberalización de la sociedad cubana para mí no es un peligro, sino todo lo contrario. Es una visión más realista de cómo funciona una sociedad y una visión más realista de la diversidad social. Yo creo que debe haber algunos cambios de economía porque la mayoría de las contradicciones que tenemos en Cuba hoy tienen una raíz económica. Hay menos recursos para el ciudadano común, para poderse vestir, para poder alimentarse, ¿no? para hacer determinadas cosas. Aunque hay un grupo de necesidades subvencionadas por el Estado, yo creo que la gente puede explotar más su capacidad de empresa y su capacidad de inventiva. Creo que ha sido exagerado la idea de que el socialismo niega el consumo material y el confort y el bienestar material. Me parece que hay que producir una nueva visión de la relación entre socialismo y bienestar material y espiritual. Y no es justo juzgar a los jóvenes cubanos creyendo que si tienen altas aspiraciones de consumo están traicionando un proyecto humanista de cambio social. Whatever I am, I became what I am in New York, nowhere else. I came back to Cuba in 1959 with the revolution. The revolution brought me back. It's my country, it's my people, it's my ideal. Everything that I love is here. Humanity is here. Love for the others, for the sick person, for the illiterated. The revolution is that, it's nothing else, it's not money, power, no. We possess two powerful arms, health and education. And we have to use them, those powerful arms. What do you think about the Miami expats, about all of these people who... Well, that's their life. I never talk against anyone. I don't like to. Because everyone lives their own life, their own destiny. So they have to do that. I have friends who said they loved me. They said so. They said, and one day they became enemies because I remained here. What can I do? To follow them? No. Yo me siento orgulloso de vivir en este país, a pesar de las dificultades, y me siento orgulloso porque me ha dado educación a mis hijos. Quiere decir que el futuro de mis hijos está garantizado. Son preocupaciones, claro. Son algunas cosas que en realidad cuando nosotros
vamos a la cama, no tenemos esa preocupación de al otro día que si a mi hijo le sucede algo, le sucede un accidente, vaya, o cualquier otra cosa que a la hora que sea que vaya a un hospital es atendido gratuitamente sin tener que pagar un centavo. Vamos a enseñarles, por ejemplo, una habitación de dos camas, donde tenemos pacientes. Estos son pacientes, por ejemplo, en este caso, que están en estudio por problemas de hipertensión arterial, problemas de enfermedades crónicas. ¿Cómo ha sido el trato? ¿Cómo te sientes? Perfecto. Mejor no lo hay ni en la casa. Esto es excelente. Los médicos, las pantistas, los enfermeros, todo es muy bueno. Bueno, un trato magnífico. Todos son muy buenos, los enfermeros, los médicos, las pantristas. De verdad que no se puede decir otra cosa. La alimentación muy buena, todo excelente. Existe una voluntad política, una voluntad de atención al pueblo, que esto es uno de los ejemplos más importantes de eso. A pesar de que esto tiene un alto costo, un altísimo costo, porque cualquier institución hospitalaria en el mundo entero, con la tecnología que lleva, y no solamente con la infraestructura desde el punto de vista arquitectónico, es costosa. Tenemos problemas con el acceso a recursos, que es difícil, que el país tiene que buscarlo por vías alternativas, que sería más fácil si no existiera un bloqueo establecido hace mucho tiempo, hace más de 4 décadas, que hace que nosotros tengamos que ir a mercados más lejos, a otros lugares a buscar esa tecnología para instalarla en lugares como este. Eso es precisamente lo que quiere decir la revolución, ¿no? Es el cambio que se ha producido y que todos los días se trata de perfeccionar, porque no fue un cambio que ocurrió hace 40 y tantos años, es que todos los días se trata de cambiar las cosas que haya que perfeccionar, que mejorar, y la salud pública es precisamente uno de los aspectos prioritarios que tiene el gobierno en cuanto a la revolución que constantemente se hace en nuestro país. Ahora mismo se está estudiando un paciente. ¿Qué cosa es esto, Cristóbal? Bueno, esta área que comienza aquí es el área de la unidad quirúrgica propiamente dicha. Tenemos otras áreas que son áreas, digamos, auxiliares, áreas que son de aseguramiento logístico de la actividad quirúrgica. Pueden hacer una pequeña vista. Este es un salón consagrado a la oftalmología, específicamente solamente cirugía ocular. Como pueden ver, los microscopios están insertados en el techo, son de alta tecnología de punta, muy práctico para el enfermo y los cirujanos. Podemos pasar a uno de los quirófanos donde se está haciendo una cirugía abdominal. Es una paciente que tiene una neoplasia de páncreas. Este tipo de cirugía es un tipo de cirugía compleja que se concibe como cirugía para hospitales de tercer nivel, pero hospitales de tercer nivel que están al acceso de toda la población. El sistema de limitación es científico, está basado en protocolos para que cada hospital ofrezca el tipo de complejidad que le corresponde de acuerdo con su nivel.
embargo, algo que ha marcado la identidad de la cubana y el cubano es la lucha por la justicia social. No se soporta la injusticia. Y eso ha determinado mucho el cómo somos. La búsqueda de soberanía, de autonomía, eso marca nuestras vidas también, la creatividad. Casi siempre cuando se habla de la identidad del cubano se hace referencia a la alegría, el entusiasmo, la cordialidad, el gusto por el baile, la musicalidad. Puede que seamos un poco así, pero esa mirada me parece un poco superficial. A mí me gusta más referirme a otro tipo de rasgos. Generalmente, si me hacen esa pregunta sobre la identidad, me gusta más bien poner la atención en la diversidad como parte de la identidad y la capacidad de enfrentar la adversidad, la dificultad y encontrar siempre una solución. Es un pueblo que nace con la idea de la libertad, de la independencia y de la justicia social, y que tiene que enfrentar grandes obstáculos externos para lograr esos ideales, digamos. El más importante de ellos, la oposición norteamericana de Estados Unidos. Y así ha sido a lo largo de toda la historia. Yo creo que eso condujo, por una parte, a una idea de solidaridad, de unión, de cohesión para poder lograr esos ideales y para poder enfrentar obstáculos tan fuertes, tan poderosos. Corre el mito por el mundo que la única persona que piensa, que existe, que proyecta, que tiene ideas en Cuba es Fidel. Yo creo que no. Yo creo que este es un país con un grupo de gente que tiene ideas del mundo, ideas de transformar su realidad, etc. Ahora, yo creo que los cambios, las transformaciones que se están sucediendo en Cuba poco a poco, tiene que ver con deseos, tiene que ver con expectativas de nuevas generaciones, de nuevas tecnologías, de nuevas realidades cambiantes y globales que se dan en el mundo, y que Cuba, poco a poco, a veces más lento de lo que queremos, va entrando en esas realidades. Yo se lo puedo decir con varias fuerzas. Cuando yo hablo de Fidel, hablo realmente del pueblo de Cuba. Cuando hablo del pueblo de Cuba, hablo de Fidel Castro. Es una simbiosis, una síntesis que la ha logrado entre el pueblo y Fidel Castro. Era experimental esa bola. Era experimental, arriba, lee. Como ser humano, Fidel tiene un día que desaparecer. Y no creo que cuando él desaparezca, Cuba se hunda. Al contrario, pienso que se ha quedado un nivel cultural, un nivel educacional, un nivel político, un nivel ideológico tan alto que nos permitirá seguir adelante. Se desaparecerá Fidel físicamente, pero su ejemplo, su lucha, sus principios, todo por lo cual él luchó hará que esto siga adelante. Fidel no es solo una persona con carisma. Ha sido un genio de la política, un estadista genial, un previsor. Y él ha sabido prever determinados movimientos y tendencias de la sociedad, necesidades de la sociedad, las expectativas que tiene la sociedad. Otro Einstein, no existe otro Einstein, no existe otro Fidel, no existe otro Mozart. Las personas, los genios son exactamente así, son irrepetibles, no se pueden repetir. No nos pregunten más quién será el dictador sucesor. Apoyen el derecho del pueblo a tener un gobierno elegido democráticamente. Es eso, porque Cuba muchas veces tengo la impresión que es un gran espectáculo para Europa, para Norteamérica, para el mundo, y solo hablan de Cuba, Fidel Castro, la revolución, el Che Guevara. Nos insultan con eso. Somos 11 millones de seres humanos que queremos todos nuestros derechos y llevar una vida sencilla, porque llevar una vida sin llegar a ser una gran potencia, pero donde nos realicemos como seres humanos en la libertad y en la fraternidad.
Yo creo que lo que Fidel ha propuesto es una construcción de una sociedad tan nueva, tan compleja, que hay muchos de esos proyectos que están a la mitad y otros apenas empezados. Yo creo que si la gente es capaz de continuar esos proyectos, de problematizarlos y de desarrollarlos, de irlos renovando también, yo creo que ahí está también una de las grandes ganancias de lo que puede significar la ausencia de un líder carismático y tan importante como Fidel, con un gran peso histórico, no solamente en la sociedad cubana, sino en toda la sociedad latinoamericana también. Fidel va a ser recordado como el libertador de Cuba, incluso de América, como un líder también del tercer mundo, no solamente cubano y latinoamericano, y un líder de los pobres, un líder de los desposeídos en el mundo entero socialista y capitalista, un líder antiglobalización, un líder ecologista y un hombre que enseñó a luchar por la justicia, al costo que fuese necesario. Fidel ha marcado nuestra vida, nuestra identidad, nuestro futuro. ¿Qué importa lo que piensen hoy? Importa lo que pensarán mañana. Esta revolución dejará huellas indelebles en la historia del mundo y no tiene absolutamente nada de qué abochornarse, porque su moral está tan alta como las estrellas y su conducta ha sido intachable y limpia como revolución.